¿Qué tal, queridos hermanos? Una bendición del cielo para cada uno de ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poderles compartir el comentario de nuestra lección. Bienvenidos. Hija, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, y un saludo muy especial para todos nuestros amigos. Muy bien. El texto para memorizar es 1 Corintios 2:11. ¿Qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Repartiendo a cada uno como Él quiere. Nuestra lección está titulada Posibilidades ilimitadas. Esto quiere decir que el Hijo de Dios, y lo veremos en el desarrollo de nuestro tema, que permite ser instruido, ser capacitado por el Señor, tiene una obra que no tiene límites. Ahora, Dios nos ha llamado a testificar. Cuando Dios nos llama a testificar por Él, miren que la Biblia presenta una figura bien bonita en cuanto al testimonio. En Hechos 1:8 habla de testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, hasta lo último de la tierra. Isaías 43:10 usa la misma expresión. Vosotros sois mis testigos. Interesante aquí, el que está hablando en Isaías 43:10, seréis mis testigos, es el mismo de Hechos 1:8, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos queridos, testificar no es algo que poseen unos pocos o es un don para unos pocos. ¿Por qué, María Eugenia? Todos estamos llamados a testificar, a ser luz para otras personas. Es el llamado, sí, el llamado del Señor a todos, a todo cristiano es llamado a testificar. Nadie no puede decirnos que yo no tengo el don de dar testimonio, de testificar. No, Dios nos ha llamado a todos a ser testigos. O sea que testificar es un llamado divino para cada cristiano. ¿Cómo describe la palabra de Dios entonces ahora este llamado? ¿Cómo el Señor nos presenta a nosotros nuestra labor en la tierra? Si usted lee detenidamente Mateo 5:14, va a encontrar que la figura allí es luz. Vosotros sois la luz, Del mundo, dijo el Señor Jesús. ¿Qué dice en 2 Corintios 5:20? ¿Qué somos? Embajadores de Cristo. Embajadores. Esta es una figura muy bonita. A mí me gusta porque un embajador es un representante. Imagínate que de tu nación, de mi nación, cuando alguien es nombrado embajador, se llena de satisfacción. ¿Por qué? Porque es el representante de ese país en esa nación extranjera. Nosotros en este mundo somos embajadores del Señor Jesús. Y tercero, 1 Pedro 2:9. Real sacerdocio. Ahora, no es un sacerdote decorativo, es un sacerdote que dice el mismo texto de 1 Pedro 2:9, que es llamado para anunciar. ¿Qué va a anunciar? Las virtudes del que nos llamó, o sea, las virtudes del Señor Jesucristo. Ahora, un asunto aquí que es claro es que el Señor que nos llama para que seamos testigos, María Eugenia, nos capacita. ¿Cómo nos capacita? Que el Espíritu Santo es el que nos está dando todos los días las palabras. ¿Cuántas veces nos vemos en situaciones donde pensamos, ¿y ahorita qué hago? ¿Qué hago? Sí. Y la promesa del Señor es que el Espíritu Santo nos recordaría las palabras correctas que deberíamos o que debemos nosotros emplear en esos momentos de testificación. Porque el Espíritu es el que imparte los dones a cada creyente, lo califica para que desempeñe esa labor como Él lo desea. Y esos dones también hay que mirar que el Espíritu los da libremente. Al consagrarnos a Dios y dedicar nuestra vida a su servicio, nuestras posibilidades de servir son infinitas. No tiene límite la utilidad de quien, poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo en su corazón y lleva una vida dedicada por completo a Dios. Ministerio de Curación, páginas 96 y 97. Diversos dones unidos en servicio. ¿Alguna vez has considerado lo diferentes que eran los discípulos? Sus antecedentes, personalidades, temperamentos
y dones eran muy variados. Pero esto no fue una debilidad para la iglesia, fue una fortaleza. Mateo, un recaudador de impuestos, era preciso, exacto y minucioso. En contraste, Pedro a menudo hablaba rápido y era entusiasta e impulsivo, pero también tenía cualidades naturales de liderazgo. Juan era tierno, pero también franco. Andrés era una persona amable, extremadamente consciente de su entorno y sensible a los demás. Tomás tenía la inclinación natural a cuestionar y a menudo dudaba. Cada uno de estos discípulos, aunque tenía diferentes personalidades y dones, fue usado poderosamente por Dios para testificar por él. ¿Qué descubrimos en los siguientes pasajes acerca de la necesidad de personas de diferentes dones en el cuerpo de Cristo, en la iglesia? Primera de Corintios 12, 12 y 13 y 18 al 22. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, ¿qué descubrimos en estos pasajes? La necesidad que tenemos los unos de los otros, que todos cumplimos una función específica dentro de la iglesia. Y descubrimos que Dios se deleita en tomar o en llamar a personas de diferentes orígenes, talentos o habilidades. Saben, hermanos queridos, que lo hermoso de esto es que el Señor está impartiendo regalos para ese servicio. A cada uno le está dando un don, un talento. Ese talento debemos ponerlo entonces a trabajar para el Señor. ¿Qué tal si la iglesia estuviese conformada por personas todas del mismo criterio? No, pues no habría diversidad, no tendríamos, no sé, sería muy triste. Pues de alguna manera todos estaríamos como robots Muy monótono. sujetos, sí, porque sería como un club. Un club es una entidad donde se recibe a las personas estrictamente con condiciones. Claro, aquí hay condiciones. El Señor nos recibe bajo la condición de que Él nos va a transformar, pero todos somos completamente diferentes. ¿Qué nos une, María Eugenia? Cristo. Cristo nos une. Esta es como la parte central. Si todos, a pesar de ser diferentes, caracteres diferentes, el genio diferente, ¿sabes? Ese geniecito que tenemos todos tan diferente, ¿no? Porque hay personas muy pasivas, hay otros más explosivos, hay unos que, como Pedro, no pueden callarse ni hablan inmediatamente, otros más reservados, pero nos une el Señor Jesús. Quiero leer Romanos 12:4. Dice, porque de la manera que en el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Qué bonito es cuando en la iglesia todos esos talentos se ponen al servicio del Señor. Y cada uno, miren, todos no podemos hacer lo mismo. Es como que a mí me pidan que cante. Pues yo puedo cantar, pero yo miro para todos lados a ver dónde encuentro a alguien que lo haga mejor que yo, porque ese no es mi talento. Yo puedo cantar y posiblemente alguna vez algún himno pues no lo haga tan mal, pero yo no soy cantante. Por lo tanto, uno siempre está buscando que cada uno haga lo que mejor puede hacer para la honra del Señor. Así es. Entonces, María Eugenia y hermanos, así como el cuerpo no puede decir no necesito ese dedo, no necesito esa nariz, esa pestaña,
asimismo nosotros no podemos decir que no podemos necesitarnos los unos de los otros. Yo agrego en este punto lo siguiente. Sentimos la ausencia de aquel miembro que no está porque falleció, porque se trasladó a otro lugar o porque está desanimado y no ha vuelto a congregarse. ¿Lo sentimos? Claro que sí. Si no lo sentimos, entonces porque algo está pasando. Pero debemos sentir a ese miembro de iglesia que ya no está. Así que, mis queridos hermanos, las cosas que no podemos hacer nosotros porque no somos buenos para eso, otros las pueden hacer mucho mejor, y esa es la bendición. Dios, el dador de toda buena dádiva. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el dador de toda buena dádiva. Ahora, el Espíritu Santo da como Él quiere. Dice en 1 Corintios 12, 11 y 18. En Efesios 4, 7 y 8, el apóstol Pablo nos menciona: subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad, pero dio dones a los hombres. Marcos 13:34 nos dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Tenemos, mi querido hermano, una obra por hacer cada uno de nosotros. Es compartir el Evangelio con aquellos que lo necesitan. Compartir esas palabras de vida. Es una tarea para cada uno. Cada individuo tiene esa tarea. Y el Espíritu Santo es el que suple la necesidad que nosotros tenemos para testificar al mundo, para que entonces ese testimonio sea testimonio poderoso. ¿Quién es el dador de toda buena dádiva? Dios. Él nos otorga cada bendición. En 1903, Elena G. de White escribió una carta a cierto hermano para alentarlo a usar los dones que Dios le había dado en el servicio. Todos somos miembros de la familia del Altísimo y en mayor o menor medida tenemos talentos que Él nos ha confiado, por cuyo empleo nos hace responsables. Ya sea que nuestros talentos sean grandes o pequeños, tenemos que emplearlos en el servicio del Señor, y debemos reconocer el derecho de los demás de emplear los talentos que les han confiado. Nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. Carta 260, 2 de diciembre de 1903. No hace mucho escuché la siguiente pregunta: ¿es necesario el bautismo para ser salvo? La respuesta es muy sencilla. En el bautismo se reciben bendiciones, y una de las bendiciones es el Espíritu Santo. Si lo miramos en la palabra de Dios, está muy claro. Hechos 10, 36 al 38. El Espíritu Santo fue derramado. Mateo 3, 16 al 18. El Señor Jesús, en el momento de su bautismo, dice la palabra que descendió el Espíritu Santo sobre él. Y en Hechos 2, 38 al 42, que la promesa del Espíritu Santo se recibe en el momento en que se es bautizado. Entonces, ¿hay bendiciones en el bautismo? Por supuesto que sí. El propósito de los dones espirituales. ¿Tiene el Señor un propósito al darnos esos dones? Claro que sí. ¿Tienen propósito los dones espirituales? Sí. Fortalecer la iglesia para cumplir un ministerio en el mundo. Están diseñados para que la iglesia unificada esté lista a cumplir esa misión. Los escritores bíblicos nos dan los siguientes ejemplos. La iglesia, al recibir estos dones, queda dotada para ministrar, servir, proclamar, enseñar, alentar y dar. También se habla sobre los dones de hospitalidad, misericordia, ayuda y alegría. Efesios 4, 11 al 16 nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Surge ahora una pregunta. ¿Hay diferencia entre dones y talentos? Sí, claro, hay diferencia. Los dones son impartidos por el Espíritu Santo, como ya lo hemos dicho, para terminar la obra del Señor. Los talentos nosotros nacemos con ellos y son impartidos a todos. O sea, hay talentos naturales. Sí, claro. Pero esos talentos naturales que podemos usar para cosas posiblemente seculares, como un ejemplo sencillo, cantar. Muchas personas cantan para el mundo secular y cantan muy bonito. Sí, tiene una voz. Si ellos llegasen, María Eugenia, a aceptar al Señor, ¿su talento podría llegar a la iglesia y ser útil? Claro, Por claro que supuesto, sí. por supuesto. A veces, al escuchar esas voces, nosotros pensamos, qué bueno tener una voz así, o qué lindo que esta persona, este cantante, cantara mejor para el Señor, Claro. porque ese es un talento natural. Entonces, hermanos queridos, el Señor ha dado a su iglesia, a cada creyente, lo ha equipado con algo especial. Y hemos venido hablando de esto. El Señor quiere santificar. Y santificar esos talentos naturales que muchas veces son usados para cosas mundanas, los puede santificar para un uso sagrado. Los dones especiales del Espíritu no son los únicos talentos representados en la parábola. Ellos incluyen todos los dones y los talentos, ya sean originales o adquiridos, naturales o espirituales. Todos han de ser empleados en el servicio de Cristo. Al convertirnos en sus discípulos, nos entregamos a Él con todo lo que somos y tenemos. Él nos devuelve esos dones purificados y ennoblecidos, a fin de que los empleemos para su gloria, bendiciendo a nuestros prójimos. Palabras de vida del Gran Maestro, página 268. ¿Cómo descubrir tus dones? ¿Cómo descubrir tus dones? Saben que esto no es difícil, hermanos queridos. En la misma iglesia, en las actividades que se realizan, usted se va dando cuenta que es lo que usted hace con mayor solvencia. Los mismos hermanos se lo van a decir sin que usted se lo pregunte. ¿Por qué se lo dicen? Porque lo estamos haciendo bien. Sí, porque volvemos al asunto del canto, al asunto de explicar de pronto algo, explicar un texto bíblico. Y usted va a notar cuando aparece esta situación, se necesita alguien que cante. Inmediatamente fulano Sí, o claro. fulana. ¿Por qué? Porque lo hacen bien. Así que, hermanos queridos, esta es la promesa del Señor. Son promesas, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 4 al 9. Son promesas y son en Él y las va a cumplir. Él nos ha ungido con su Espíritu Santo porque Él espera que nosotros hagamos la obra que tenemos por hacer y para eso Él no nos ha dejado, como hemos visto en nuestro estudio, huérfanos. Nos ha dado el Espíritu Santo. Es interesante que Lucas 11:13 habla de que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más el Señor dará su Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y ese Espíritu Santo, ¿qué va a traer? Santiago 1:5 dice, va a traer mucha sabiduría. Si no tenemos sabiduría, ¿a quién se la debemos de pedir? Se la debemos de pedir al Señor. Mateo 7:7 el Señor nos dice, pedid y se os dará. Recibimos los dones del Espíritu al consagrarnos a Dios y pedirle que nos revele los dones que nos ha dado. Cuando nuestros corazones se vacían de la gloria propia
y nuestra propia prioridad es servir a Jesús, su Espíritu nos impresionará con los dones espirituales que tiene para nosotros. Los discípulos no recibieron el derramamiento del Espíritu Santo hasta que, mediante la fe y la oración, se consagraron plenamente para efectuar la obra de Cristo. Entonces, en un sentido especial, los bienes del cielo fueron entregados a los seguidores de Cristo. Los dones ya son nuestros en Cristo, pero su posesión verdadera depende de nuestra recepción del Espíritu de Dios. Este comentario está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 267. En resumidas cuentas, queridos hermanos, los dones que el Señor nos ha dado son para su servicio, para un servicio eficaz en su causa. Hacer crecer nuestros dones. Mateo 25:29. Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. En definitivas, para que los dones crezcan, ¿qué hay que hacer? Trabajar por ellos. Usarlos. Eso es definitivo. Y en esta parábola se presenta claramente lo que ocurrió con aquellos 3 que recibieron esos talentos. ¿Qué pasó con ellos? Los 2 primeros trabajaron. Y recibieron más. Y produjeron. Por supuesto que al trabajar se va a producir. Pero el otro, ¿qué hizo con el talento? Lo guardó. Fue y lo enterró y por supuesto pues no iba a producir. Esto lo que nos muestra, mis queridos hermanos, es que si tenemos un talento, Dios nos ha dado uno de sus dones, pero no lo ponemos a su servicio, ese se va a perder, se va a atrofiar. Entonces es importante que cada uno de nosotros nos preocupemos para que ese talento, ese don que el Señor nos ha dado, nosotros lo podamos poner a su servicio. Pablo lo explica de esta manera, según a los Corintios 8:12, porque si primero hay voluntad dispuesta, será acepta según lo que tiene, no según lo que no tiene. Aquí la palabra clave es voluntad. ¿Qué hay que tener, María Eugenia? Voluntad para hacer las cosas. Claro, porque si no hay eso, miren que no ha pasado que están buscando a alguien para una actividad y casi que llegamos a 3 o 4 para encontrar quién lo haga. Porque hay personas que usted sabe que tienen esa capacidad, que lo pueden hacer, pero cuando usted va y les dice, hermano, mire, quiere hacer esto en la escuela sabática, quiere participar, ay, no, yo no puedo, no tengo tiempo, y algunos expertos en sacar evasivas. Su talento se va a ir muriendo, no se va a expandir, no va a crecer. Dios elogió a los primeros 2 siervos porque fueron fieles en el uso de sus talentos. Sus talentos aumentaron con el uso. El siervo malo no usó los talentos que el amo le había dado y no aumentaron. Es una verdad eterna que la ley del servicio es el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 266. A cada cual se le ha dado una obra que hacer por el Maestro. A cada uno de sus siervos les confió dones y talentos especiales. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Mateo 25:15. Cada siervo tiene un cometido por el cual es responsable y los diversos cometidos están en relación con las distintas capacidades. Al otorgar sus talentos, Dios no ha obrado con parcialidad. Ha impartido los talentos de acuerdo con las posibilidades conocidas de sus siervos y espera los réditos correspondientes. Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 254. Hermano querido, el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros dones, nos ha dado talentos, algunos de ellos talentos naturales, que hoy tenemos para poner al servicio de nuestro Dios. Hagámoslo con amor, hagámoslo con esa disponibilidad y ese talento crecerá cada día. Que Dios te bendiga, es nuestro deseo. Amén.